Creo que la palabra libertad hoy en día tiene la significancia que le dio Orwell en 1984. En ese ámbito vivimos esta realidad. Ahora, la propuesta del territorio o la isla, Entre Ríos siempre fue una isla hasta mediados de los años 60. Esa isla produjo generaciones de grandes escritores, intelectuales, periodistas. No olvidemos que La Vanguardia, el diario de los socialistas, nació en Entre Ríos, estaba hecha por los judíos de las colonias judías. Fray Mocho fundó Caras y Caretas. Muchos trabajaban en la revista Nosotros, que fue una de las primeras revistas así de interés general del país, ¿no? 1890, 1900. Gerchunov publica Los Gauchos Judíos en virtud de celebrar el centenario. El teatro, en su origen, el Teatro Nacional, fue italiano. Juan Moreira se publica en el 1880 y Solané de Francisco Felipe Fernández, un hombre de Feliciano, se publica en 1870. Entre Ríos fue una provincia avanzada mientras fue una isla. Cuando empezó a dejar de ser isla, bueno, tenemos Rosario en Victoria, tenemos Buenos Aires en Colón, tenemos Santa Fe en Paraná y así sucesivamente. No hablo de Concordia, que es mi ciudad, porque siempre fue una ciudad fenicia y bueno, mejor nombre. Pero sin embargo, yo creo que siempre significó, y estoy hablando ya específicamente de la poesía, porque fue la primera expresión dentro de las letras que encontró la formulación de lo que es lo que una vez, conversando en las noches, ¿no?, con los amigos, sobre todo con Miguel Ángel, pensábamos que existe una palabra neutra y existe una palabra que le llamamos situada. La palabra neutra es la palabra común y corriente, que es del vocabulario general, pero la palabra situada es la palabra que nos da una época, un contexto histórico, una geografía y una luz. ¿No? Cuando Mastronardi habla de la luz, no habla de una metáfora, sino que habla de una luz específica que existe en cada lugar de la provincia. La luz de Gualeguaychú o de Gualeguay no es la luz de Paraná ni la luz de la costa del Uruguay. Luz de provincia es un estado de percepción, porque habla de esa luz exclusivamente, que no existe en ninguna otra parte del mundo. Me tocó la vida de estar fuera de la provincia durante un tiempo, y cuando volví en tren, ya no existía más el ferry, que hacía que el viaje demorara 4 horas más según el estado de la altura del río Paraná. Entonces crucé por primera vez por los puentes en tren, y cuando el tren entró a la zona de Ceiba me despertó el olor. Yo ahí me di cuenta que hacía un tiempo muy largo que donde yo estaba viviendo no había olor. Me despertó el olor de la provincia, el olor a pasto, el olor a yuyo, a tajamar, a junquillo. Y cuando hablamos de palabra, entonces, de palabra situada, que hoy lo podemos decir simplemente, ¿por qué usar la palabra ruiseñor cuando tenés la palabra calandria? ¿Por qué usar la palabra hámster cuando tenés la palabra cuise? Y en Entre Ríos nos conocemos de peces. En Entre Ríos los peces son pescados, ¿no? Y más allá de esa cuestión que puede ser graciosa, hay una referencialidad, hay una firma, una impresión invisible, una letra de agua, que hace que constituyamos una expresión identitaria.
pero profundamente identitaria. Cuando los entrerrianos decimos poesía, estamos hablando de una poesía que está situada en un lugar y en una historia determinada. Y eso no es arbitrario ni es casual, es muchas veces deliberado. Existe un viejo chiste de un diálogo entre Beiravé y Juan L. Ortiz, precisamente cuando Beiravé había publicado su primer libro, que es un libro del 40, de la poesía de la generación del 40, un libro de corte muy neorromántico, creo que se llama El alma y las redes, me parece. Y Juan L. le dice, escuchá ese pájaro, le dice, ¿sabés qué es? No, le dice, es una calandria. Y dice, porque vos tenés un poema donde hablas del ruiseñor. ¿Y por qué no hablas de la calandria? El ruiseñor es muy propio del 40, porque es un ave de la nostalgia, del amor perdido, de la noche, en fin, de todo el romanticismo europeo, sobre todo alemán. Esa anécdota que vos estás contando entre Juan L. y Beiravé escribió Cedric en el prólogo del libro. Ah, mira. La cuenta ahí. ¿Por qué mencionas el ruiseñor en tu poema si no es parte de nuestro territorio? ¿No? Claro, ¿no? Es como que diga. Bueno, a propósito de eso, muchas veces nos divertíamos. Viste, cuando andan las golondrinas de noche dando vueltas, ¿no? Y con Miguel le hacía creer a unos poetas que eran de Entre Ríos que eran vencejos. Ay, dejo ahí. No son vencejos. En fin, la palabra situada es algo que a otras poéticas del país no les cabe, no conocen, o no sé qué pasa, o quieren escribir a propósito de. La cuestión es que los hace una poesía que produce una poesía que puede ser más neutra, más desapegada de una realidad. Entre Ríos nunca puede ser, la poética entrerriana nunca va a ser desapegada a la realidad. Nunca. Agustina Andrade, la hija del fundador de la lírica entrerriana, escribe sobre el arroyo Yuquerí de Concordia, no escribe sobre el Gualeyano, pero porque ella vivía en Concordia cuando escribió su libro. Y su padre, estamos hablando de más de un siglo, su padre, que cantó a la gesta sanmartiniana, con aquello nido de cóndor y todas esas cosas hasta que puede ser esperpéntica. Pero el poema más simple de Andrade, el poema más sencillo, diría modernista, define hasta el presente lo que va a ser la lírica de Entre Ríos. Todo está como en el entonces, la casa, ¿no? Los dos grandes mitos de la poesía entrerriana, que es propiamente de nuestra poesía, no existen otros. ¿Qué es? Primero el sentido de desarraigo o el sentido de pertenencia, y después el sentido de la pérdida. Yo me acuerdo cuando yo era gurí, porque mi mamá había nacido en Nieves, y veníamos acá a visitar a una tía que vivía por acá atrás, y estaban las calles eran de arena, ¿no? Y las tipas se abrazaban arriba. No existe más ese Colón de las tipas. ¿Alguien se acuerda de las tipas de Colón? Hay una calle de tipas. Sí. Las piedras entre tipas. Sí, y la entrada, el bulevar también un poco. Pero las tipas que estaban acá no están más. Entonces, ¿qué fue que produjo eso? No lo voy a discutir, ya es una vieja discusión que pasó hace muchos años. Pero la identidad de Colón eran esas calles de arenita con tipas, donde nosotros jugábamos a la bolita o andábamos en bicicleta. Es decir, en mi imaginario, el Colón que yo conozco es ese Colón de las tipas. Jorge Martí era confraternal con un tío mío.
y conocíamos la familia. Y ¿a qué viene toda esta perorata? En el sentido que tenemos que lo que definimos el territorio es un proceso absolutamente lingüístico. Es un proceso que se da en el orden de un imaginario que se expresa a través de una imagen, de una idea, de una lingüística determinada, de una semántica determinada, podemos decir, y que se entronca profundamente con aquello de, creo que fue Rilke, que mi patria es mi lengua, ¿no? Es decir, la realidad se construye a través de toda una serie de cuestiones, pero su expresión es la expresión poética que está entroncada en un mundo, en una lengua, en una historia y en una sociedad determinada. Cuando viene la generación del 90, que fue la generación parricida por excelencia, ¿no? Ellos descontextualizaron toda la palabra y todo lo que era palabra situada le significaba una cosa como costumbrista. Y crearon un esperpento terrorífico con una poesía constituida de chatarra que la siguen difuminando por el país y siguen generación tras generación repitiendo la chatarrada de Washington Cucurto y tantos más. Y la pena que me da es que la palabra profunda de las regiones se pierda por una cosa epigonal que no tiene nada que ver con nosotros. Esa es la expresión que tengo. Pero no quiero hablar más. Bueno, está muy alta la vara para seguir en tu hilo. Yo quería decir esto con respecto a la pregunta que había tirado Claudio sobre la palabra libertad, por ejemplo, y qué lugar le cabe a la literatura con respecto a eso, y creo que es problematizarla, justamente, me parece, ¿no? Volverla cuerpo de la poesía, de la narrativa, del diálogo, del intercambio. Me parece que es lo que nos cabe, seguir problematizándola, indagando, preguntando, discutiéndola y no regalarla a eslóganes. Eso. Con respecto al territorio, estoy de acuerdo en esto de la palabra situada. Me parece que es parte de la identidad de la literatura entrerriana, al menos uno va como recorriendo, leyendo, sobre todo, bueno, lo que más me gusta leer a mí, por ahí, que es la poesía. Está la tierra en la palabra, están los seres de nuestra tierra todo el tiempo en la palabra. Me parece que a mí me gusta pensar la poesía como una experiencia corporal, ¿no? O sea, dejar de lado esta idea de lo etéreo, lo abstracto y lo que no tiene nada que ver con lo que nos pasa. Me parece que la poesía nos atraviesa el cuerpo, la escribimos con el cuerpo, con lo sensorial, con lo que está en contacto permanentemente, con lo que escuchamos, con lo que comemos, con lo que olemos, con los seres que nos rodean, con el agua donde nos bañamos en el verano, con los olores que hay a nuestro alrededor. Y la poesía se construye con la palabra, pero haciendo cuerpo eso que nos está pasando. Entonces es inevitable que la tierra esté, ¿no?, en lo que escribimos. Y es muy lindo de encontrar también. Yo ahora estoy haciendo un taller virtual con unas chicas que son de Bariloche, y hay un montón de escritoras, talleristas, como yo, ahí cursando el taller hermoso de todo el país. Y entonces, al momento de leer lo que escribimos en cada encuentro, es tan linda ver esa diversidad, y yo puedo ver que mi poesía es entrerriana cuando las escucho a ellas y leo yo lo que escribo, y puedo ver ese sur, muchas son del sur, ¿no? Puedo sentir ese viento del que hablan y que yo no conozco, por ejemplo, no está en mi cuerpo, no está en mi registro, y me lo hacen sentir así.
y hay una mujer de la zona de Tigre, ¿no? Entonces un poco también me emparento con esa cuestión con el río y medio del monte, y un poco nos parecemos. Entonces es lindo ver el registro de cada paisaje, de cada tierra en la escritura. Y por otro lado, también pienso, cuando hace un par de días me escribe Juan para avisarme que había habido un cambio de planes con respecto al evento de hoy. Yo tenía que venir más adelante y al final me adelanté. Me cuenta, ¿no?, que venía por el lado del territorio. Me puse a pensar un poco, bueno, ¿qué es también el territorio? ¿Cómo lo pienso yo al territorio? Y también me gusta pensarlo como un poco lo que mi poesía también trae cuando la escribo y cuando la comparto, que es pensar el propio cuerpo como un territorio, la propia historia, la propia lengua, como un territorio que habitamos. Y entonces de alguna manera hay territorios comunes, ¿no? Digo, no sé, mi cuerpo, mi identidad como mujer o como madre, mis experiencias en ese sentido, también son un territorio que de última podemos compartir con una mujer de Bariloche, con una mujer de otro país, de otro continente, un territorio que podemos conocer y compartir, y que la palabra también lo investiga un poco, lo recorre. Y lo desconocido que es también a veces el territorio, ¿no? Porque creo que es infinito, hay mucho para ver, para experimentar, y cada vez es un territorio nuevo, hasta el propio cuerpo. Bueno, no sé, me gustaría que por ahí compartamos, me gustaría leer algo, ¿no? Claro, ¿Vamos? sí. ¿O querés conversar? No, la idea es que se explayen con su poesía también. Y entonces seguimos. Sí, dale nomás. Bueno, los poemas de este libro, La sombra de los días, se publicó el año pasado, o el anterior, no me acuerdo bien, no, 24, sí, el año pasado, que es el mes de mayo. Y abre con un poco de territorio. Lo súbito, el chajá alto y poderoso, una mojarra entre los dedos, una comparsa de loros y chicharras, el verano. Es de noche, el calor se repliega como un gusano, nos deja respirar, abrimos las ventanas, las puertas, las bocas. Hay gente que hace el amor, hay gente que riega las plantas, hay gente durmiendo en todas partes con las ventanas abiertas. Enciendo espirales, le corro los pies al verano. Me pregunto, ¿cómo cantan los que meten los pies en el río? El bicherío en los focos promete lluvia. El cielo tiene más noche que nunca. Ni una nube aclara su fondo permanente. La luna hoy debiera estar menguando tras los espinillos y no está. O quizás la ha tapado el embrollo de bichos salidos de sus huevos para zumbar hasta que se les quemen las alas. Así de mínimos, así de peligrosos. Qué liviano es el cuerpo del aire en la mañana, una transparencia solo posible a la hora en que despiertan las aves y los bichos a la levedad de su memoria. La noche parpadea, es una fuente de idiomas desconocidos, una correntada de luces y de bufidos anónimos. Alguien reza mientras se descosen las aguas. Alguien sostiene de pie la estampida del aire.
Somos una ánfora sedienta. Crece en el bochinche de los patios un augurio secreto e inapresable que sabremos de algún modo nombrar en el filo de la palabra, en un instante humano, humildísimo, de criaturas difusas y miedosas, atadas a un tiempo que apenas existe. De cualquier manera está el sol, como un venteveo, vigilando, dando de cantar a las horas como un venteveo, parado en los alambrados, oliendo a campo y a charco fresco el sol, como un venteveo, dando de volar a las hojas con su igual color que canta y canta. Bueno, muchas gracias. Voy a leer un par de poemas de este libro que se llama Astronomías para Nistálopes y amerita un brevísimo comentario. Este es el resultado de 20 años de escritura sin publicar. Podía haber sido más gordito el libro, pero quedó en 200 páginas. Muchos años pasaron sin que yo publicara el libro, lo cual no quería decir que no escribiese, sino que no sé quién me dio que no publicaba y pasó el tiempo. Un día caí en la cuenta que no tenía más librito para regalar, entonces dije voy a hacer una publicación de todo lo que salieron 200 páginas, sin contar lo que no sale, porque se quedaron afuera. No trato. Pero sí, entre pito y flauta habían pasado, sí, creo que 22 años. El anterior, que es una reedición, además, que este que está acá, que se llama Ragas. Que a su vez es una reedición de otro, de la década 90. Es decir, no soy nada moderno. Pero este libro reúne distintos momentos de la palabra y lleva el título de una sección que podría haber sido un libro solo, que es, digamos, está muy vinculado a uno de mis intereses fundamentales, que es la astronomía. No la astrología, por favor no pregunten. Astronomía. La nistalopía es una aberración óptica que tiene dos definiciones y los científicos anatomistas no se definen, no se deciden si es uno o el otro. Es un poco, la palabra quiere decir, en un sentido clásico, aquellos que ven mejor de noche. Y después no supieron interpretar el acento áspero del griego, incluso. Entonces cambió el sentido a todo lo contrario, lo que ven mejor de día. La cuestión es que me pareció muy gracioso, porque verdaderamente cuando hacemos observación astronómica, aprendimos a dilatar las pupilas sin fumar ningún porro. Porque de noche, en el campo, en la plena oscuridad, el ser humano dilata los ojos como los gatos. Y llegamos a dilatar las pupilas bastante, en algunos casos, bastante. Entonces uno no necesita ningún tipo de iluminación para ver perfectamente de noche. Lo que pasa es que lo que ve es la luz. Durante el día vemos el color, de noche vemos la luz. Porque las células que están más cerca del iris son las que perciben la luz. Las que están más alejadas, los conos, perciben el color. Cuando decimos que de noche todos los gatos son pardos, no es mentira. El rojo lo vemos como negro. ¿No?
ese color, ese verdecito, lo vemos como gris. Pero las estrellas es luz, entonces vemos muy bien y lo necesitamos tener en cámara. Bien, ese es el origen del título del libro, de esa palabra que muchos me preguntan qué quiere decir. El poema que voy a leer se llama Las herramientas huérfanas. ¿Qué mano habrá de tomar estos martillos y estas pinzas? ¿Qué mano habrá de encender antorchas de acetileno y fundir la materia? ¿Qué mano habrá de encender electrodos como estrellas explotando y caída en la primera noche del artesano? Para que el rutilo libere fantasmas en las volutas de sus vapores y los fantasmas sean viejos guerreros fenecidos a la luz de sus fraguas y la canción de las bigornias, detrás de una máscara negra como apocalíptica protección contra la radiación azul y la radiación ultravioleta de los óxidos quemándose en el arco de las soldaduras. Qué mano maravillosa habrá de empuñar las herramientas huérfanas. Qué fuerza prensil y precisa conducirá tales dedos, no jóvenes ni elegantes, pero sí conocedores de una enseñanza antigua de milimétricas medidas y divinas proporciones. Porque no hay obsolescencia en las escuadras abandonadas, y en el compás de puntas secas que seguirá trazando el círculo que describa la magnitud perfecta de los números irracionales y la torsión del metal en el adorno con diseño. Pero encuentre unas gafas astilladas junto a un micrómetro de tornero, la su mano izquierda temblando ya en el Parkinson, la piedra sin terminar que seguirá girando hasta mucho más tarde que la ambulancia que partiera. Las herramientas no caen, son las manos que olvidan su fuerza y los nervios que olvidan la fina fuerza motriz, materiales abrasivos ni golpes fríos en los nudillos, no. Si azula una mano y es porque levita sobre una cama de hospital, sobre un aire de hospital, una tarde de domingo, sin fiebre ni espantos, se eleva en ese aire y acaricia otras nubes donde habitan ya los fantasmas descarnados de todas las herrerías. Esto se llama Paralaje último de la miel. Desgraciadamente lo tengo que explicar aquí. La Mir fue la última estación espacial orbital rusa y puedo decir sí, soviética por el tiempo, que quedó dando vueltas después que cayó el muro de Berlín y siguió dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas hasta que el día resolvieron bajarla porque era el último símbolo de un mundo que ya no existía más, ¿no? Paralaje es la distancia aparente que hay entre un objeto de la Tierra y un objeto en el espacio. Digo aparente porque no es exacto, sino que de acuerdo a un cálculo trigonométrico que indica un lugar determinado, pero puede ser que esté en otro lugar. Es una medida aparente, es una magnitud aparente. El poema dice: Mayakovsky, decile a Lili Brick que no tendrás poemas para el hombre del monumento, no tendrás palabras para ese hombre cohete queriendo despegar con los brazos en cruz desde un irreconocible Moscú. Decile a Lili Brick, Vladimir, que no escucharé más esos viejos LP de Iván Rebrov, que el hombre cohete se ha quedado sin alas y que acá en el sur esperamos el retorno de la máquina y al atardecer de cada día preguntamos por la altura de su órbita, las tormentas solares haciendo la atmósfera inconstante. Porque hay un ozono en combustión
Hay una fricción de combustibles en el Alto Sur y un silencio de radios en onda corta y una magnitud variable en las observaciones, ya sin compás, ya sin giroscopios, ya sin controles, sincronizado al ecuador terrestre. Vladimir Mayakovsky, tu nave URSS o tu nave Sisisipi, si lo prefieres, cae atómica y tu hombre celeste agoniza en las calentas de marzo, incinera los alados brazos y vemos ya el gran cometa verde azulado o blanco, más incandescente que el sol. Vemos ya la gran nave quemando sus alas de coleóptero solar, el escarceo de las nubes lejanas en el reingreso, aquel incienso que los monjes tibetanos quemaran en ofrenda al extraterrestre de sus leyendas. Pero tu casa orbital cae atómica, cae alienígena, y es voluble como una atmósfera el sueño espacial de los hombres, ya sin Gagarin y aquella trabajadora textil llamada Valentina Tereskova, ya sin aquellos héroes hermosos, todos como nautas, una esquiva referencia en las efemérides, un breve tibio documental en las trasnoches. Andá y decile a Lilita en tu blanca noche soviética que el poeta se ha quedado sin alabanzas al futuro, que vos, el poeta de los mitines, se ha quedado sin alabanzas, que los obreros espaciales en Baikonur se han quedado sin alabanzas y que hasta el futuro se ha quedado sin futuro. Andá, decile que sin embargo un viejo huinco suena en Entre Ríos y hay canciones rusas en el wincofón, que en la madrugada primera de tu primavera boreal, cuando acá es marzo y equinoccios en otoño, cantamos esas canciones por la mil y las cantamos Kalinka, Malinka, Narrovia. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, no sé si alguien quiere charlar con nosotros o no. ¿Alguien quiere hablar? Después de escucharlo y a propósito del tema del territorio, son como dos propuestas bien diferentes de los dos, ¿no? Carla, cuando se escuchaba a vos sin haberte leído anteriormente, tuvo que transmitirle para la que escucha genuinos, ¿no? Transmitir la sensación del instante también, a veces una sensación de salir en un momento del día específico y percibir con toda la sensorialidad del instante, de la noche o del día o del verano, ¿no? Pero es la descripción breve de ese instante. Y en el caso de Juan hay una curva de información en esa poesía que sí había podido yo leerte en otros libros, ¿no? Y son poemas largos, también cargados, desafiantes en ese sentido. Y ahora lo que estaba leyendo de repente nos trasladaba al espacio astral. Y sin embargo algo ahí de Entre Ríos hasta literalmente se nombra, ¿no? Y otras cosas están en tu manera también, a veces pareciera coloquial, o no sé, no lo digo en un sentido peyorativo, no, hasta decide. Y bueno, si de repente ustedes tienen como alguna idea preconcebida, premeditada más que preconcebida, ¿no? Acerca de cómo manifiestan en su forma ese territorio también, en las elecciones del lenguaje, ¿no? Del estilo, sería algo ahí conceptual, ¿cómo lo traducen? Yo cuando arranqué a escribir, que era re chica, no sé, arranqué mi primer taller literario con una profe y escritora que se llama Susana Lisi, seguramente la conocerás, no sé, bueno, de Gualeguaychú. Mis lecturas
empezaron a hacer flashé, fascinadísima por supuesto, como corresponde, con Alejandra Pizarnik. Entonces fue como mi primera experiencia de apasionamiento total con ese lenguaje oscuro, profundo, de una mujer que claramente no era yo, que tenía 12, 15 años, que había tenido una infancia feliz, que iba con mis amigas al taller de poesía y que no era mi lenguaje, y sin embargo me vino como una sensación de querer acercarme a ese lenguaje, a esa poética, de la mejor manera que yo pudiera, y así empecé ¿no? Como una especie de contaminación, ¿no? Ir probando esas cosas, de codearme con la muerte, ¿no? Con la noche, con la locura, bueno. A medida que fui creciendo y que fui escribiendo y que fui cambiando, mutando mi voz, empecé a mirar a mi alrededor, empecé a darme cuenta de que yo podía decir cosas en un lenguaje más mío, y ese lenguaje más mío, más propio, tenía que ver con mi paisaje, tenía que ver con mi casa, tenía que ver con mi río Gualeguaychú, con mi río Uruguay, tenía que ver con esos seres, con esos pájaros, con esos animales que yo todo el tiempo convivía con ellos. Y también a poder mirar alrededor y encontrar belleza en el espinillo, que cuando yo era chica era un árbol pinchudo, y nada más, un árbol pinchudo, que no había bosque, que no había montaña, que no había cataratas, que no había cosas deslumbrantes. También fue necesario leer a otros poetas entrerrianos, fue necesario conocer a Juan L., fue necesario leer haikus, aunque no es entrerriano ni mucho menos, pero bueno, un poco también está Juan L. con esa misma mirada atenta al instante, al alrededor cercano, próximo y a la vez mutando permanentemente. Y bueno, fue cambiando mi forma de escribir poesía en ese momento, y ahí estoy. Eso, después esa misma necesidad de captar el momento justo, ¿no? De la sensación de asombro, de sorpresa, de maravilla, del cuerpo, y las sensaciones ahí, ¿no? Como a flor de piel, sí, y sensible y atenta. Me sucedió cuando fui mamá, porque de pronto tenía muchas cosas que mirar y cuerpitos que estaban a cargo mío y que yo tenía que observarlos. Yo tenía que saber ese gesto que quería decir, ese llanto que quería decir, ese síntoma que quería decir, y estar atento a ese sinfín de cosas que era tener cuerpos que esperaban de mí la asistencia, el amor, el sostén, el lenguaje también. Bueno, ahí hay otro territorio para explorar, y empecé a encontrar una riqueza maravillosa en el lenguaje de mi casa. De mi casa, de mi patio, de la habitación, del sonido de mi casa, de mis hijos, de los diálogos con mis hijos, de las miradas de mis hijos. En este libro, por ejemplo, está mi hijo mayor en su proceso de pubertad. Entonces, de pronto, los niños que yo tenía, bueno, ya ese niño está hablando raro y tiene una voz que de ratos es de hombre y de ratos de niño, y tiene un bigotito que antes no tenía, y lo escribí porque, claro, era ese territorio que yo estaba conociendo y que lo tenía que llevar a la poesía, como si fuera, ¿no? Una especie de Haijin, ahí observando el instante y lo que va cambiando, lo que va también perdurando, pero también mutando. Un poco hice ese trabajito de
de observar con atención, como dice Mary Oliver, tiene un poema, no recuerdo exactamente cómo lo dice, pero mirar con atención, asombrarse y después escribirlo. Me sugirieron su palabra recordar algunas cosas. ¿Se puede hablar un poco de biografía? ¿Poética? Sí. En este libro hay un poema que se llama Cuando mi padre comía flores. Que habla un poquito de mis orígenes. Mi generación fue una generación que no tuvo maestros vivos. Los maestros vivos estaban en el exilio o estaban escondidos, uno no podía ir. Yo no lo conocía, Juan L. Yo fui con mi librito de poesía, tomé el coche motor a Paraná, me bajé en la estación, pregunté dónde vivía el poeta Ortiz y me dijeron allá abajo, calle Buenos Aires. Llegué a la casa de Juan L. y él estaba sentado en el porche y me dio tanta vergüenza que no golpeé las manos. Di la vuelta y me volví a Concord en el tren de la tarde. Me encuentro con Arnaldo Calveira, o nos encontramos, mejor dicho, con quien nos escribimos durante toda la década del 80, pero que yo no nos habíamos visto nunca. Y me acuerdo que Miguel Ángel le dijo, ¿dónde estabas cuando nosotros empezamos? Y él estaba exiliado. No tuvimos maestros vivos cercanos. Tuvimos maestros en los libros. Nuestro trabajo fue oculto, secreto, de trasnoche, de ginebra, de cigarro y de experimentación, mucha experimentación. Y no es una jactancia, pero sí recuerdo haber leído a George Track a los 13 años, a Poe a los 12, a Rilke a los 15. Y leo a Rilke porque viene una poeta, que era Marta Samarripa, y me dijo, ¿vos leíste Carta a un joven poeta? No, entonces me regaló un libro. Y ahí me acerqué, no a la poesía de Marta, porque yo todavía no dimensionaba quién era Marta Samarripa. Esa cervecina de Concord. Pero nuestro desarrollo fue muy accidental, nuestra lectura fue muy accidental. Ahora, ¿de qué manera fue accidental? Bueno, por suerte, creo que fue de una buena manera accidental. Porque sin saberlo leíamos, o en mi caso, leí confrontando. Y después me entero que Erma Paun y la generación Mili leía también confrontando. Yo no tenía ningún problema leer Khalil Gibran si también leía a San Juan de la Cruz. Y no tenía ningún problema leer a la generación Mili si leía la poesía china de la dinastía Tang. Y tuvimos una formación como lectores bastante grosa, interesante, pero insisto, por absolutamente coincidencia y casualidad. Nosotros no tuvimos taller literario. Taller literario era la lectura. En ese poema que voy a leer, que se llama Cuando mi padre comía flores, cuento una anécdota que es absolutamente verídica. Y después, vos que mencionaste a Alejandra Pizarnik, yo lo leí, que Alejandra Pizarnik hacía lo mismo. Escribir en el pizarrón es la cosa más hermosa que te puede hacer. Así que voy a leer ese poema. Cuando mi padre comía flores.
La visita del alma fue entre dos pinos, rendidos de tormentas y calandrias. Yo supe colgar allí un pizarrón donde escribía haikus al modo de Matsubayo, pero el rocío de las noches insistía en desteñirlos o corregirlos, que es casi lo mismo. Y la noche en que madre olvidó descolgar el pizarrón llovió más que nunca esa noche. El mejor de los versos se perdió entre las agujas de los árboles. Y a la mañana padre miraba con sonrisa en sus ojos y le daba el martillo enderezando fierros que después serían antenas de TV o cabreadas. Pero eso fue antes que empezara a comer flores. Para cuando empezó a comer flores, elegía la más sabrosa de los gladiolos y como quien no quiere al pasar robaba un pétalo. Las rosas, decía, son todo un bocato incardinable. Aunque las preferidas eran las más humildes, el jazmín del cielo, la flor del trébol. Eso fue antes del cáncer y los intestinos revueltos, cuando se complacía en cambiar, desterrar o regalar los mejores helechos, creando odios interminables entre suegras y nueras a causa de un culantrillo y algunas margaritas comidas como lechuga y ensalada. Ahora me visita con una blusa de azul de ferroviario del 50, con su gastado pantalón de sarga y una varita de hinojo en la mano. Se sienta en el viejo banco bajo los pinos, se rasca la cabeza y me pregunta aquí. El Chicho me pregunta con el gesto, ¿qué hice con la vida? No la dejes a tu madre, me dice. Acordate de cambiarle el aceite al cupé. Distraídamente, deja caer una mano de costado, arranca una florcita blanca y la mira atento, estudia la corola, 4 pétalos, el estambre rubio, y la lleva a su boca, la mastica despacito. En sus ojos pasan las nubes que pasan, brillan como relojes andando para atrás. El alma de mi padre sonríe por algo que no entiendo. Todavía no entiendo. Solo lo veo a él comiendo flores como en sus mejores días. La primera vez que parí era verano. Cabeza afuera y un río de aguas de colores y el hilo filoso de aquella cocedora. Todo el cuerpo llovido, llanto en los pulmones, sangre por las piernas. Llovió como para no acabar nunca. Verano y cuerpo son la misma cosa desde entonces. La estación del sendero abierto y los pasos andados a gritos, a besos, a ternura, la lluvia pariendo sol y el sol partiendo al medio la tormenta. El calor arremete porque sabe que se nace otra vez, que se anda por la noche todo el verano dando a nacer. Cuerpo y verano son siempre la misma perfecta cosa. Cuando fui a verte, no sé cuánto tiempo después, porque el tiempo cuando una recién ha parido es un caracol de viento, estabas en una cajita de vidrio haciendo del aire una savia nueva y sencilla. Estabas lastimado, tenías vendajes en el cuerpo, eras un animalito desconocido latiendo feroz y solitario. La belleza ha sido siempre tu naturaleza. Aún golpeado por travesías imposibles, pasar de un mundo a otro, hacer qué sino el brote, qué sino la potencia
de tu humanidad grande y delicada. Sostuve tu mano. No conociste la leche de mi cuerpo hasta algunos días después, ni la fauna tibia de mi piel entreverada con la tuya, que era un poco de niño y otro poco de agua amniótica. Cuando te supe, vivo sobre mi pecho, prendido a la intemperie del mundo, dije tu nombre 3 veces, 100 veces, que se me hizo un surco en la lengua y canté como una calandria nueva. ¿Quién dijo así está bien, así no? ¿Quién sostiene un cuerpo atravesado por un vendaval, una tormenta que deja todo roto y desordenado y lleno de agua? Y si todavía hay más por seguir abriendo cuando el cuerpo pensaba que no le cabía más lastimadura, lo surcido, lo hilvanado, lo suturado con la precisión justa, sin amor, con la precisión necesaria para contener dentro del cuerpo lo que aún le es propio. ¿Quién sostiene el cuerpo sin cría una vez que ésta pasa a ser otro cuerpo, como si hubiera desobado y ahora encontrara la orfandad como única piel posible? ¿Quién dice sí, pero esto no? En una ceremonia que consiste en no dejar a la mamífera lamerse la sangre, comerse la placenta, amamantar a la cría con el cuero sin lavar, así derroto y satisfecho, empapado en la púrpura celebración de la carne. ¿Quién dice que el cuerpo es un animal de costumbre? ¿Quién dice que el cuerpo no es una patria de fronteras marcadas por el olfato y la gula, y cuyo idioma escribe en el aire los signos que no puede inventar la muerte ni la inmemoria, y cuyo idioma escribe en la tierra los signos más antiguos de la sangre, que son los de la ternura, que son los del amor como una fragua? Para seguir con la entrerrealidad, este poema que es viejo se llama Papel España. Papel España no es un papel, es una lámina de cobre muy fina que antiguamente se usaba en los talleres mecánicos. ¿Acaso te dicen algo esos puertos donde hace años amarrara un último lanchón? Los granos de maíz caían, viejo marinero limpiaba la cubierta arrojando ese grano al agua atardecida y luego dejaba deslizar aparejitos de piola desde la borda, sin preocuparse, sin deportivamente pescando, mientras conversaba hacia la noche, todavía niña, hacia las luces de la otra ciudad. Igual habría peces y remolinos de peces cuando lavaran las carbones de ganado del viejo muelle. Igual oscuras damajuanas en canastos de mimbre abrían las cocinas de esos pequeños barcos de río, aparejados con lanchones o barcazas que esperaban el final de la sestiva y el calado propicio. Igual lobitos de río habría cazando. ¿Acaso estas heladas, esta serenidad de costa bajo duras estrellas, te dicen algo de otros fríos con huelgas ferroviarias y frigoríficos de tristes chimeneas? Otras tardes habría otros caminitos y arenales hacia los viñedos, hacia los cítricos, hacia los olivares, hacia montes de espinillos que escondieran jabalíes retobados en las siestas o zambullidas de carpincho en los arroyitos de enero.
pero no veríamos la estela del hidroavión abriendo plateado surco en medio del río. Quizás esos sauces con niebla enramada también existirían desde entonces, cuando nos zambullíamos con los ojos abiertos y mirábamos al río adentro del río. Último hidroavión de extraño mundo y lejana guerra acuatizaría con sus 4 motores en un ronquido de ópalos, y otra luz deslizábase desde los recordos del río para que viéramos un paisaje que no volveríamos a ver, quemando muñecos en las noches de San Juan, mientras un rocío encandilante cayera desde las más bellas estrellas al sur, y cayera hacia Leye, Arecochea y los gurises que poníamos petardos en los bolsillos del muñeco y que siempre, siempre nos parecía el mismo muñeco de llamas azules en el corazón de los inviernos. ¿Acaso te dicen algo esas vías, ahora ahogadas por tanto cemento, o bien aquellas que iban hasta el molino, y los camiones, y el hombre de la cucharita calando las bolsas de arroz, y el sol ocultándose bien al oeste ya, cuando empezaban a llegar los camiones, el Scania y el Magirus Deus y el Mercedes Narigón? Las chaquetas de cuero relucían ante las lucecitas azules de los calentadores de alcohol, y una conversación incomprensible, siempre de rutas o de balsas, siempre de puentes o terraplenes, siempre de fierros, viejo Moser, siempre. ¿Oís? Aún golpean unas bochas en la vieja cancha. Todavía hay espores blancas o alpargatas jubiladas yendo hacia un club de barrio. Y sin embargo, ¿acaso te dicen algo esos golpes? Esos naipes tardíos en las grises noches del club Locomotoras. ¿Oís? Esta es la memoria que nos queda. Enfermos de vértigo, miramos un río que ya no nos pertenece, que ya no convoca blancos remeros en las madrugadas diáfanas. Esta es la memoria que nos queda. Nada hay más viejo que un viejo diario de ayer, dice el Adolfo Sur, porque el plomo se ha consumido en las manos del linotipista y después sus manos también, bajo inalcanzables madrugadas de junio, buscando alguna prueba de galera, enfermo de tintas, ahogado de plomo hirviendo, encender un farolcito de queroseno en la costa, contemplar cierto fuego en una cocina económica, ¿acaso también descubrir un corso con flores y guirnaldas y lentos carruajes que solemne vendría a inaugurar un renacido marqués de las Cabriolas? Un patio con aljibe y jazmines, viejos almacenes donde aún perviva la yapa y esta sea un puñado de caramelos o bolitas uruguayas, ¿acaso? ¿Acaso un puerto, nuevamente, mientras otro verano atardece y las luces de Salto flotan hasta nuestra orilla? Por ahí, con papel España se reparan cojinetes. Y en algún barrio hay calles de tierra donde todavía serían suaves los hoyos, pero nos han matado hasta el pasado, y no hay zaguanes que alberguen frenéticos amores ni heroicas anarquías en los ferrocarriles. Nos han matado hasta el pasado y solo nos queda despreciar tanta ciudad antropófaga, tanta joven codicia, tanto bar de putas y alcahuetes de la cana. Y solo te queda mirar ahora la ciudad, en serena ahora bajo una brisa que deshoja un viejo diario de ayer, mientras otros trenes viajan hacia la noche, escapando de la amnesia. Desprecia siempre la amnesia, siempre. Desprecia siempre la amnesia, siempre. Perdón, a mí me encantaría saber ustedes los rituales.
cómo acompañan las familias, los seres cercanos a ustedes, si tienen determinados hábitos, si hay determinados espacios que los incentivan más que otros. Yo no tengo, la verdad, son como, no soy una persona que escriba tanto todo el tiempo. Sí que hay como los escritores que escriben, que tienen como una rutina de escritura, ¿no? Como un ejercicio de sentarse a escribir siempre, y entonces siempre son más prolíficos, ¿no? Yo no lo tengo, la verdad, y entonces me sirvo del momento en que aparece algo del celular, lo anoto ahí, lo anoto en la carpeta si estoy trabajando, en la escuela, y si estoy en casa con la compu, agarro la compu y arranco. Y no me molesta la gente, no me molesta mis grises, no me molesta el ruido, no me molesta el aula, si puedo escribir, siempre lo escribo y no tengo Y no es el papel, por lo que escucho. A veces, pero me habitué un montón a la nota del celular, ¿no? Por tenerlo todo el tiempo en la mano un poco pero a veces anoto y después donde más escribo es la computadora. Sí. Bueno, yo no tengo nadie que me perturbe porque estoy solo, no tengo nadie. Que te perturbe. Lamentablemente. Pero siempre tuve el mismo hábito de escribir a mano, yo escribo a mano. Después escribo a máquina, mecánica. Después, cuando estoy satisfecho, paso a la computadora. Y es probable que vuelva a escribir de imprima y vuelva a escribir a mano lo que se impresa en la computadora. Corrijo muchísimo. Hay un poema que lo corregí creo que 48 veces. Hay 48 versiones. Pero no una simple corrección, una expresión que no me gustó, sino el poema entero. En ese sentido me he vuelto cada vez más obsesivo con la corrección. Y escribo en cualquier momento del día, no tengo la predilección. Antes, cuando era gurí, era nocturno, pero después ya no, después ya en cualquier momento que podía sentarme a trabajar, me siento a trabajar, la mañana, la tarde, la noche. Pero si hay una hora que me gusta, es el amanecer. Entonces la hora azul de la escritura. Pero bueno, qué sé yo, tampoco soy un escritor de oficio, digamos, ¿no? Que todos los días tengo que escribir algo, no para nada. Eso es más bien un problema de la prosa, no de la poesía. Ahí sí, porque en la prosa se requieren muchas horas, ¿no? Sentado, trabajando. Pero sí me gusta escribir en el silencio, me gusta escribir con música a veces, fundamentalmente música clásica. Yo soy, entre comillas, ¿no? Un gran melómano. Estudio muchas veces música desde el punto de vista de la audición, no de la ejecución. Tengo una buena colección de vinilos y muchas distintas versiones, ¿no? Pongamos, si tenemos que hablar la canción de la tierra de Mahler, tengo varias versiones, ¿no? Capricho Rieder con Bruno Maderna y varias versiones. Y escribo escuchando mucha música clásica. Y después me canso en la música clásica y escucho música oriental muchísimo. Ese libro se llama Ragas, precisamente, porque desde que era gurí yo escucho la música de la India del Norte, el raga, ¿no? Sea en sitar, como en bansuri o como
vos. Y son 4 poemas que están escritos bajo la influencia 100% de raga. Tienen toda una sintaxis propia, así que es muy especial. Pero esos poemas los escribí en un estado de absoluta meditación, en un estado de una concentración que nunca más he podido volver a tener. ¿Cuántos años tenías cuando eso sucedió? Y yo, la primera edición fue el año 91, o sea que tenía alrededor de 30 y pico. ¿La música te genera ese estado de concentración o...? Sí. Yo he escuchado mucho a Ravi Shankar en aquellos años. ¿Ustedes sabían que Ravi Shankar estuvo en Argentina? Estuvo en Canal 9. Debe ser los años 68, por ahí. Y hice todo un trabajo de seguir la melodía del raga. El raga es una música para nosotros muy extraña, porque la riqueza de la música de la India del Norte es que ellos ejecutan no solamente fracciones de tono, sino fracciones de tono. Los semitonos, ahí la tecla negra del piano, ellos no solamente tienen semitono, sino que tienen los cuartos de tono, octavos de tono y 16avos de tono. Entonces, parece que suena desafinado, ¿no? Pero es parte de la musicalidad. Lo mismo hacen los chinos con un instrumento que se llama qigong, que es una suerte de arpa. Y lo mismo después hicieron en el jazz. El raga y el jazz tienen mucho parecido en cuanto a la riqueza de la improvisación, pero siempre vuelve al tema. El raga siempre se vuelve al tema. La nota se va y de pronto vuelve al tema, y así sucesivamente. Y yo amo tanto esa música que fui componiendo. Hay 4 poemas que entre sí tienen el parentesco porque están compuestos en base a ese tipo. El raga es una música que se ejecuta en un momento determinado del día, y el raga que se ejecuta al amanecer no es que se ejecuta al atardecer, ¿no? Son distintos, y los poemas son de distintos tonos. No los puedo leer porque son muy largos, me van a saltar por la ventana. Pero sí, yo adquirí esa práctica para escribir, que hay veces que la pongo, la recuerdo y la hago, y otras veces no. Que es trabajar primero casi meditativamente en un tema, y puedo sentarme y no escribir una línea, sino estar pensando en una imagen, en un verso. Hace poquito, no lo tengo terminado, pero un día soñé que yo tengo mi futuro está en un pueblito que se llama Puerto Yeruá, que está al sur de Concordia, entre Concordia y el Peje, sobre la costa. Y me agarré la obsesión de pensar y estuve investigando mucho, pero un día me desperté y tenía la imagen, este verso, ¿no? El Cámbrico empieza aquí. Y me puse a investigar, y exactamente, el Cámbrico empieza en Puerto Yeruá y llega hasta Moconá. Sobre la costa, en la barranca, hay una franja de ceniza volcánica grande.
Y un día un señor me dice, mis padres venían a casa acá y le llamaban puloy. Y lo usaban para limpiar las cacerolas. Y la ceniza volcánica. Y todo el basalto del río Uruguay, acá no hay basalto. Empieza allá, Concordia. Puerto Yerba empieza el basalto. Y sigue Playa Negra, Salto Chico, Salto Grande, Chavillú, hasta después Moconá, Misiones. Pero todo eso empezó en el periodo geológico del Cámbrico. Estoy escribiendo un poema sobre eso. Pero para escribirlo necesito un ejercicio. Escribí la primera parte. Para escribirlo necesito hacer como hacía con las ragas, sentarme y meditar profundamente, escuchando alguna música al respecto. Lo jodido es que para el Cámbrico no tengo ninguna música. Tendría que escuchar ruido de piedra, chocando, ¿no? Piedras estrellándose en el río. Pero necesito ese estado de absoluta introspección. No es para escribirlo así. Una gran meditación profunda. Yo tengo que ver ese mundo, tengo que sentirlo, olerlo, oler el olor del río en verano. Ustedes saben, les voy a explicar lo que es el olor del río en verano. Todos olemos del río Uruguay en verano, que huele como un... Pero ese es un hábito, es una manera de ser que viene a consecuencia de la pregunta que yo hacía, ¿no? ¿Cómo hacemos? Es un misterio la creación poética. Puede haber muchas cosas que puedan motivar a la creación poética, pero no se puede escribir un poema después de una borrachera atroz. Imposible. Es una gran verdad. Ni con resaca menos. Quizás se puede escribir, sí, después de una clase de yoga o de alguna disciplina así que nos imponga un ritmo interior determinado. No creo en ese que escribe en el café con todo el ruido de la calle, ese escritor de café, no creo. No puedo hacer eso. Me distrae. Creo sí que la escritura es un acto así de meditación profunda. Sí. También noté en tu relato desde que comenzaste que sos bastante olfativo, porque cuando empezó esta charla vos comentaste de tu regreso en el tren, que hiciste referencia a que el olor era otro. Sí, pero no invento nada nuevo, ¿eh? Proust empezó con el tiempo, la búsqueda del tiempo perdido con el olor de la Magdalena, ¿no es cierto? Es decir, el olor es profundo. Y hay mucha poesía que no tiene olor. Januzzi, por ejemplo, no tiene olor a nada. Por ejemplo, yo no sé. Voy a leer esto y no voy a leer más, porque voy a acompañarte con otras épocas. Estos son pequeños poemitas que hablan sobre los Britomontes. 1. Con las rosetas de su lomo podría ser un mandala de piedra para colgar en el frente de mi casa o en el cuarto de los gurises o sobre una mesa del jardín. Con las rosetas de su lomo que se llaman osteodermos construiría piezas hermosas engarzadas y bañadas en alguna resina que las haga brillar y les permita seguir siendo flores millones de años después de ser casa para su animal. 2.
vivir como una tortuga o un caracol con su hogar sobre el lomo y no poder ver nunca la preciosa geometría que lo compone. 3. Los científicos no saben cuánto tiempo la gliptodonta lleva a su cría en gestación. Mamíferos, reproducción sexual, vivíparos, alimentación del feto mediante un cordón umbilical. ¿Cómo parirían las gliptodontas? ¿A orillas del río? ¿En un nido de vegetación seca, pero amable para su bebé? Entrarían al río y, como las hembras humanas, buscarían llevar a su hijo del agua al agua como un acto de amor primero, primordial y salvaje. ¿Tienen tetas las gliptodontas? ¿Tienen rosetitas en sus pezones de piedra y de piel rosada a la vez? Una extraña adaptación materna para que su cría aprenda a entender su naturaleza, mitad carne, mitad mineral. 4. A orillas del río Gualeguaychú encontramos decenas de placas fósiles de sus caparazones. Mis hijos las coleccionan y no sabemos si eso está bien. Las comparan, las separan, las clasifican, las guardan junto con algunas muelas. En la misma repisa que las exhibe hay fragmentos de cerámicas chanás. Las personas usaron sus caparazones como casas. Se protegieron de las tormentas y del sol. Su carne fue alimento. Ahora imaginamos cómo habrá sido vivir entre estas bestias descomunales, temerles y amarlas, trampearlas y cazarlas en grupos, toneladas de carne y ese techo de flores de hueso. 5. En sus jardines prehistóricos andarían en manadas, dele masticar hierbas duras y dándose coletazos mortales. A veces bajan los ríos y dejan al descubierto sus restos. ¿Cómo morían los gliptodontes? ¿Caían haciendo golpear su acorazado fuertemente? ¿O se hacía un pozo en la tierra prehistórica para recibirlos? ¿O se irían quedando quietitos, arrollando sus patas gruesas, apoyando su cráneo gigante en el pasto y adivinando lo poco que podían ver? ¿Fue un hombre lo último que vio ese animal caído? El río revela y esconde, dice, pero no podemos saber. Vamos a jugar un truco. Voy a leer un borrador, una parte, una cosa insólita hacer. Dice: aquí comienza el Cretácico. Aquí comienza el Cretácico. En estas piedras comienza el Cretácico. En estos rumores de basalto que apresa el gran río y en roca fundida los perdidos volcanes. Y en rajaduras rojas y marrones vi una carcoma litoral abriéndose como la panza abierta de la tierra en su maternidad desgarrada. Entre estas colinas del Yeruá nace el Cretácico y avanza entre lomadas y rajaduras hacia el Moconá de las longitudes rotas, la furia de todos los grandes ríos sin cambio climático, sino certidumbre de peces dorados y peces de plata, saltando entre las piedras de arista tan filosas que parecen obsidiana en punta de lanza, ese cristal negro que es casi una metalurgia de filos sin aceros. Aquí, en estas pedrerías y estas cuevas de futuros tigres dientes sable, vive el Cretácico cada verano, cada noche de plenilunio impávido, con el rugir de la palabra Om resonando allá, entre los rápidos que no vemos pero sabemos allá.
en las fronteras inacibles donde van los pescadores a sentir la tensión de las líneas, rompiendo las palmas de sus manos, allá, ahí, donde nace el Cretácico, y es una jangada de bihuaces la tarde, y garcitas impolutas como banda en fuga, en ese atardecer mirando desde adentro a los grandes paredones con sus intersticios de ceniza volcánica que los paisanos de entonces usaban para limpiar cacerolas de fierro o pulir los machetes de la historia bárbara. Bueno, creo que ya es Yo quiero decirles gracias a ustedes por la invitación, por recibirnos tan amorosamente acá en Colón y por la atención y la escucha tan respetuosa de este público y también me encanta este lugar. Igualmente sería un deshonor no agradecer el cariño de ustedes y la posibilidad que podamos leer y contar de nosotros, de lo que es el oficio de la poesía. Es muy bueno que eso pase, sobre todo en estas épocas tan terribles, ¿no? Que podamos recuperar la utopía y la magia, las dos cosas. Sí, es. Gracias.